Feliz sábado, hermanos, bienvenidos a este culto. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti un sábado más para pedirte tu ayuda, para pedir tu bendición, para que tu Espíritu Santo esté con nosotros y pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos avanzar tanto en conocimiento como en obra, y podamos ser herramientas útiles para dar este último mensaje al mundo. Haz de nosotros lo que no nos merecemos, Señor, para que tú puedas aceptarnos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y yo personalmente te pido que me dirijas en este culto, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, a este culto, a este nuevo culto de esta serie de eventos y fechas. Hoy vamos a tratar básicamente de lo que fue el recorrido de la salida de Israel hasta su llegada al monte Sinaí, en Egipto, cosa que no pretendía, pero que ha coincidido con la próxima visita que, si Dios quiere, vamos a hacer a Arabia, con lo cual pues va a ser también de utilidad para ver un poco cuál fue esa ruta, al menos cuál fue probablemente la que aconteció. Y también en este culto pues responderemos a esta pregunta, ¿no? ¿Hubo un Armagedón antes de que Israel entrara a la tierra prometida, antes de que entrara a Canaán? Veremos si hubo una guerra de Armagedón antes de ese acontecimiento, ¿no? Vale. Hemos ido pues en estos cultos poniendo, como ya sabéis, las fechas que podemos deducir de la Biblia, siguiendo pues a James Ussher, la cronología, basándonos en ella. Hemos ido poniendo en negro todas las fechas que son absolutas, que la Biblia pues nos da de una forma precisa, y luego en azul las fechas que son aproximadas, que hemos podido ir entresacando también de la historia oficial, en los casos en que coincidía con la Biblia, y si no coincidía, pues intentando ver el porqué y adaptando las fechas a lo que sabemos que es la verdad bíblica, ¿no? Hemos hecho, por tanto, este recorrido desde la creación del mundo y nos detuvimos en el culto anterior cuando ya Moisés tenía 80 años y se había pues enfrentado a ese faraón que había subido al trono de Egipto, ¿no? Hoy, como digo, pues vamos a hacer ese recorrido desde ese momento hasta la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí. Antes que nada, me gustaría, sin embargo, retomar un poco el tema anterior en donde presentamos quién pudo ser el faraón del Éxodo. Ahí recordad que presentamos tres hipótesis. La primera, porque hoy traigo un dato que yo desconocía y que puede dar bastante luz acerca de cuál de las tres hipótesis puede ser la más quizá probable, ¿no? La primera es esta, en la cual, pues, basándonos en la High Chronology, es decir, una de las cronologías egipcias que Edward Meyer, ese egiptólogo, puso encima de la mesa en su momento, cómo esa cronología, por tanto, de Egipto, hecho por una persona que no tenía nada que ver con la Biblia, coincidía plenamente con el relato bíblico, ¿no? Nosotros sabemos que Moisés se pone ante Faraón en el 1490 a.C. y vemos como en esta cronología egipcia la reina Hatshepsut, la faraona, el faraón, no habían faraonas, el faraón Hatshepsut muere pues en ese año según esa cronología, ¿no? Egipcia oficial, con lo cual llamaba la atención, ¿no? En este caso, pues esta era la primera hipótesis, ¿no? Que entre Hatshepsut y el sucesor que nos dice la historia que hubo luego, que fue Tutmosis III, hubiera subido un faraón que duró pocos meses, que es tal como nos cuenta la Biblia, y que no hubo registro, no llegó registro de él hasta nosotros, porque, recordemos, esto ya se explicó en el culto pasado, el círculo de la reina Hatshepsut, pues, era odiado por Tutmosis III, que es el que consiguió el trono finalmente, y se dedicó a borrar todos los registros, esto es histórico, y quizá en ese borrado pues también desapareció este faraón del Éxodo, ¿no? Esta era una primera hipótesis. Tenía la ventaja que coincidía con las fechas de la egiptología oficial y, claro, la egiptología oficial tampoco hemos de pensar que es toda una fantasía, también tienen sus datos y sus pruebas, con lo cual, bueno, pues en este caso era armónico, ¿no? Luego presentamos también esa segunda hipótesis, que es la del comentario bíblico adventista, en la cual ellos apostaban por Amenofis II,
que era un rey, un faraón posterior. Aquí el problema con este faraón es que ya se iba de los años que nos da la Biblia. La Biblia sabemos que fue el Éxodo en el 1490 y este rey, este faraón, gobernó del 1457 al 1424, con lo cual ya te ibas de tiempo, ¿no? Además, yo sugerí la idea de que el faraón, su momia se había conservado, y como sabemos que este faraón del Éxodo murió en las aguas del Mar Rojo, bueno, pues era muy difícil que se conservara la momia. En este sentido, algunos hermanos pues, me apuntaron en la probabilidad, y es verdad, no lo había pensado, de que la momia pudiera ser recuperada de las orillas del Mar Rojo, ¿no? Como el cuerpo, el cadáver, exactamente. En Éxodo 14, 30, 31 nos dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es decir, que, bueno, es probable que pudieran encontrar a ese faraón. Luego teníamos la tercera hipótesis, que era la que presentaba Mary Nell Wyatt, en la cual ella, en su libro, pues apunta a la idea de que tanto Tutmosis IV como Amenofis III pues eran en realidad el mismo faraón, y este fue el faraón del Éxodo. Claro, aquí tenemos el mismo problema, los años que nos da la egiptología oficial pues ya se van mucho de lo que era el 1490, que fue la fecha real del Éxodo, ¿no? Teníamos también la dificultad de la momia, aunque como hemos dicho, pues esta dificultad desaparece si pensamos que pudo ser recuperada de las orillas del Mar Rojo. Hoy yo os presento un dato que desconocía y que puede poner un poco más de luz acerca de este tema, ¿no? De quién fue el faraón del Éxodo. En este sentido, es cuando nosotros analizamos la cronología que se da en la Biblia, los egiptólogos tienen una serie de fechas de algunos faraones que ellos consideran pues, bastante fidedignas, muy fidedignas, por el hecho de que se han conservado hasta nuestros días documentos en los cuales se cuenta el reinado determinado de un faraón y se cruza ese dato con los movimientos de la estrella Sirio, que es como ellos calculaban el año, ¿no? Entonces, con este cruce de datos, los egiptólogos han podido determinar como mínimo 3 fechas en la historia de Egipto que ellos dan como muy certeras, ¿no? La primera es esta, es la del 7º año del reinado de Sesostri III. Este faraón pertenece a la dinastía 12. Nosotros ahora pensad que estamos en la dinastía 18. Moisés se enfrentó a la dinastía 18. Por tanto, este es el faraón de los días de Abraham, cuando Abraham entró en Egipto. Y según este cruce de datos del papiro de Berlín, donde están estos datos, llegan a la conclusión que la coronación de este faraón fue en el año 1886 a.C. Bueno, en este caso esto no nos afecta para nada, pero resulta que los dos otros datos que tenemos en la egiptología, que es este segundo y este tercer caso, vemos como hay un dato registrado de Amenhotep I, que fue antes de Hatshepsut, y que se da la fecha de coronación cruzando estos datos, entre los datos que se dan en estos papiros con el movimiento de la estrella Sirio, que queda registrado también en el papiro, deducen que su coronación fue en el año 1536 a.C., con lo cual esto ya coincidiría mucho con la cronología oficial, en el sentido de que va bien encaminada, ¿no? La cronología oficial egipcia. Y luego el que yo desconocía era este, el de Tutmosis III. Hay otro papiro, por lo visto, en las estelas de Elefantina, donde se relata que el año número 20 de Tutmosis III, haciendo este cruce de datos astronómicos, llegan a la conclusión que fue en el año 1471 a.C. Bueno, si el año 20 fue el 1471, resulta que Tutmosis III hubiera subido al trono en 1491, que es una fecha muy aproximada a cuando acontece las escenas de las plagas y del Éxodo. Con lo cual, vemos que aquí sí tenemos un dato bastante absoluto para inclinarnos, al menos yo así lo creo, de que efectivamente esta cronología que tenemos aquí sería más o menos correcta y que, por tanto, Tutmosis III subió al trono pues por esas fechas, en 1489, seguramente, 1490, cuando el faraón del Éxodo muere en las aguas del Mar Rojo, sube Tutmosis III y sube en esta época, ¿no? Y esto, pues, tendríamos, por tanto, ya aquí un dato astronómico. Luego daremos otro dato que vendrá a complementar esto, ¿no? Pero, en mi opinión, bueno, pues, si tengo que escoger una de las 3 opciones, me quedo con esta,
y bueno, no digo que sea al 100% así, yo no lo sé, pero en todo caso son las pistas que yo tengo, pues me dirigen hacia acá. Yo, por tanto, incorporo los datos de estos faraones según la cronología oficial, cruzándolos con los de la Biblia, y aquí lo dejo, ¿no? Vamos a proseguir, por tanto, dicho esto, con el relato. Antes que nada, también me gustaría, como siempre hacemos, un repaso de cómo estaba el mundo en 1490, el mundo en esa zona de Oriente, ¿no? Cómo estaban esas civilizaciones en el año 1490, cuando Moisés se enfrenta al faraón. En primer lugar tenemos los minoicos, ya hemos hablado de ellos. A los minoicos en esos momentos todavía funcionaban como civilización, les quedaban pocos años, pero ya explicaremos en su momento qué les aconteció. Tenemos también a los micénicos, que eran esos padres de los posteriores griegos, que también pues, seguían ahí prosperando. Estaban los hititas, de los cuales pues, todos hemos oído hablar tantas veces, los cuales en esos momentos estaban en un momento de replegamiento. El reino de Mitanni, que era este reino que había aquí en el norte de Mesopotamia, los estaba apretando fuertemente y los hititas se habían hecho un replegamiento. Este reino de Mitanni había llegado ya a conquistar toda la parte del norte de Siria y dominaba también la región de Asiria, la que después sería Asiria. Este reino Mitanni, por tanto, era otro poder muy importante de esa época, con el que Egipto se enfrentó muchas veces, ¿no? Se enfrentó muchas veces. Aquí lo vemos, ¿no? Vemos en color marrón lo que eran los hititas, vemos en color lila lo que era el reino de Mitanni, que ya dominaba el norte de Siria, y luego vemos toda esta franja, pues, amarillo, que era lo que dominaba Egipto, ¿no? Recordemos que cuando sube la dinastía 18 con Amosis I, se dedican a conquistar Canaán porque de ahí procedían los Hicsos, que en su momento habían dominado Egipto y no querían que volviera a pasar. Con lo cual, en esos días del 1490, Egipto domina todo Canaán y Siria. Y teníamos también pues, a los casitas, que eran esta civilización, que también ya hablamos de ella, que dominaban la zona de Mesopotamia. Y Elam, que era otro reino que sale mucho en la Biblia, que en esos años pues, gozaban de una cierta independencia. Así que tendríamos este mundo en esos años en los cuales, pues, como dijimos, muere el faraón Hatshepsut hacia 1490 a.C. y en esos momentos sube este faraón, que no habría llegado hasta nosotros su nombre, y que sería pues, ese faraón del Éxodo. Cuando esto sucede, pues el pueblo de Dios alza un gran clamor a Dios, quiere liberarse, y es cuando Dios pues, llama a Moisés a libertar a su pueblo. Él se enfrenta al faraón y es a partir de aquí que, ya sabemos todos, empiezan pues, a caer esas plagas, ¿no? Esas 10 plagas, las cuales pues, todos conocemos, pues, la de sangre, la de las ranas, la de los piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la de los primogénitos. En ese momento es cuando empiezan todas estas plagas a caer sobre Egipto. Hubo un hermano que me mandó un documento acerca de un papiro que por lo visto, un papiro egipcio que se ha conservado, que por lo visto nos habla de esas plagas, ¿no? Porque a veces al mundo le cuesta aceptar el relato bíblico, porque dice, hombre, pero si Egipto recibió un castigo tan fuerte, ¿cómo es que eso no ha quedado registrado en ninguna parte, ¿no? de las fuentes egipcias? Bueno, en primer lugar decir que Egipto era un país que, como todos los países fuertes, no les gusta hablar de sus derrotas, siempre intentan ensalzarse en sus victorias y las derrotas las suelen esconder, ¿no? Aparte, hay este papiro que sí se ha conservado, ¿no? Vamos a leer lo que dice. Dice, el papiro de Ippur es un poema del Antiguo Egipto, preservado en 17 fragmentos de papiro, clasificado con el nombre de papiro de Leiden. Se encuentra custodiado en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden, en los Países Bajos. Nos dice en el tercer párrafo, el manuscrito fue descubierto en Memphis, aunque probablemente procedería de Saqqara. Tiene 378 centímetros de longitud y 18 centímetros de altura. Y total, que ellos lo datan a final del siglo XIII a.C. Nosotros ahora con Moisés estamos en el siglo XV, con lo cual hay 200 años de desfase, digamos, ¿no? Bueno, si este papiro está bien datado y es del siglo XIII, entonces no tendría nada que ver con las plagas, pero si la datación que ellos han hecho está mal, entonces sí nos hablaría de ellas. En todo caso, aquí os pongo lo que dice este papiro en cuestión, ¿no? Nos dicen estos egipcios que escribieron esto hace tantos años, ¿no? El río está ensangrentado y cuando se bebe de él, uno se aparta de la gente y se anhela el agua.
Aquí sería, pues lógicamente, la primera plaga, ¿no? La plaga de sangre. Dice, ciertamente la cebada ha perecido en todos los campos, los nobles tienen hambre y sufren, y los que poseyeron sombra están sometidos a los azotes de la tormenta. Aquí veríamos, bueno, pues esa plaga también de granizo y de langostas, ¿no?, que acaban con la cosecha. Dice, ver las plagas se propagan a través del país, la sangre está por todos lados, la muerte no escasea. Quien pone a su hermano en la tierra se encuentra en cualquier lugar, es decir, los entierros por todos lados, es decir, que hubieron muchísimos muertos en todas las familias, sería pues la plaga de los primogénitos. Ay de mí a causa de la miseria de esta época, es un gemido lo que hay en la tierra mezclado con lamentaciones. Y finalmente nos dice algo también muy interesante en relación a la salida de Israel de Egipto, ¿no? Dice, la gente se despoja de los vestidos, el servidor más humilde toma de acuerdo a lo que encuentra. El oro, el lapislázuli, la plata y la turquesa lucen excelentemente en el cuello de las sirvientas. Claro, esto ya es que son tantas casualidades, ¿no?, que dices, bueno, aquí realmente está haciendo una mención clara a esos momentos en los cuales pues, Israel recibe ese pago por los años de esclavitud de toda la población egipcia, ¿no? En fin, aquí os lo dejo, ¿no? Nos dice Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Nosotros sabemos que cuando llega 10 de Nisán, aquí ya podemos empezar a poner fecha a una de las plagas, que fue la última, nos dice que en el 10 de Nisán pues, el pueblo de Israel tuvo que adquirir un cordero por familia. Luego nos dice que el 14, entre tarde y tarde, debían sacrificarlo y poner la sangre tanto en los postes de las puertas como en el dintel. Esto era el 14 de Nisán. Y finalmente, el día 15 de Nisán, ya por la noche, pues comerlo, pues preparados para que en cualquier momento que Dios los llamara, pues pudieran iniciar esa marcha. Eso acontece el día 15 de Nisán por la noche. Al cabo de un rato de comer la Pascua es cuando pues cae esa 10ª plaga y mueren pues los primogénitos. En esos momentos en que se acaba, en que cae pues esta 10ª plaga, es cuando Israel sale de Egipto y lo hace, por tanto, de noche. Ellen White nos dice, con los lomos ceñidos, las sandalias calzadas y el bordón en la mano, el pueblo de Israel permaneció de pie en silencio reverente y, sin embargo, expectante, aguardando el mandato real que les ordenara ponerse en marcha. Antes del amanecer ya estaban en camino, por tanto, salen el mismo día 15. Para saber el año, esto ya lo hemos dicho muchas veces, para saber el año en que salieron, tenemos un dato en la Biblia, que es Éxodo 12, 40-41, que nos dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Bueno, si nosotros, en primer lugar, lo que hemos hablado tantas veces, cuando nos dice Moisés que Israel estuvo 430 años en Egipto, es porque Moisés está hablando desde sus días en los cuales, como vemos en este mapa, Egipto dominaba todo Canaán, con lo cual, según lo explica Moisés, cuando Abraham entra en Canaán, en realidad, él lo expresa diciendo que entró en Egipto, ¿no? Porque en sus días, en los días de Moisés, Canaán era Egipto. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Por tanto, también vemos otro dato aquí interesante. En los días de Moisés, Harán, que lo vemos aquí en este círculo, en esta mancha de color lila, Harán no formaba parte de Egipto, estaba fuera de Egipto. Por tanto, todos estos que dicen que los 430 años empezaban a contar en la salida de Abraham de Harán, no, porque cuando Abraham sale de Harán no entra en Egipto, tiene que cruzar todavía un terreno para llegar finalmente al norte de Siria, ¿no? Con lo cual, nosotros sabemos que Abraham muy probablemente entró en Canaán pues un 15 de Nisán del año 1920 a.C., 430 años antes. Con esto hacemos, por tanto, el cálculo, ¿no? Entrada en Canaán, 15 de Nisán del año 1920, más 430 años, pues tenemos que Israel salió de Egipto la noche del 15 de Nisán del año 1490 a.C. Apuntamos todos estos datos en la lista que estamos haciendo. James Ussher, esto también ya lo comentamos en cultos anteriores, aquí va descuadrado un año, ¿no? Él dice que esto no aconteció en 1490, sino en 1491.
¿Esto por qué? Bueno, él ya tiene descuadrada la entrada de Abraham a Canaán, que él sitúa, en vez de en el 1920, en el 1921. ¿Por qué acontece este desfase? Bueno, yo, como hago el cálculo, es calculando todas las fechas en función al año hebreo, que iba pues de Tisri hasta Elul. En cambio, James Ussher hace los cálculos a partir del calendario gregoriano, él va de enero a diciembre. Entonces, a veces, a causa de esto, puede haber algún descuadre de algún mes que al final te hace saltar de año antes de tiempo. Esto es el porqué. De todas formas, por ejemplo, Sylvester Bliss, que es el otro cronólogo que da, pues, en fin, que el adventismo le ha dado siempre mucho crédito, Sylvester Bliss, él sí lo tiene bien, él dice que el éxodo se produjo en el año 2514 desde la creación, por tanto, si la creación fue en el 4004 a.C., le restamos 2514, pues nos da el 1490, que sabemos que es el año correcto, ¿no? Aquí tenemos a Sylvester Bliss, del cual pues estoy traduciendo precisamente su libro, su cronología, y vamos a leer un poco qué dice él, porque es interesante. Dice, Bliss era un congresionista de Hartford, Connecticut, con una educación radical, también pertenecía a la Sociedad Histórica de Boston, y él era líder millerita en Boston, Massachusetts, es de esos tiempos. Bueno, estos son algunos de los libros que escribió, entre ellos pues la cronología de la Biblia. Este éxodo acontece en la cuarta generación, nos decía la Biblia, ¿no? Génesis 15, 16, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, la cuarta generación de Moisés, pues efectivamente se cumplía, ¿no? Porque entró Leví, su antepasado, en Egipto, luego Coat, Amram y finalmente Moisés, que es el que sale, ¿no? Nos dice también en Éxodo 12:37 que salen desde Ramesés, la ciudad en Egipto, Ramesés. Desde ahí sale todo Israel. Claro, cuando los historiadores leen eso, salió de Ramesés, dicen, hombre, pues entonces es que salieron en la época de Ramsés, ¿no? Porque claro, la ciudad de Ramesés lleva su nombre porque la hizo Ramsés, ¿no? Entonces, este es el error que se comete normalmente en muchos cristianos, de pensar que el éxodo ocurrió en los días de Ramsés II. Vemos cómo eso aconteció Ramsés II 200 años más tarde, o sea que no es correcto. ¿Por qué, sin embargo, la Biblia dice que salieron de Ramsés? Bueno, una vez más es un anacronismo, bueno, vamos a leer lo que nos dice el Diccionario Bíblico Adventista acerca de esto. Dice, si el éxodo ocurrió en el siglo XV, que es 1490 a.C., es el siglo XV, los nombres de Ramesés deben ser considerados la modernización de uno más antiguo, porque Ramesés II, que dio su nombre a la ciudad y a la región que la circundaba, gobernó unos 200 años más tarde. Sería natural que escribas posteriores sustituyeran un nombre en uso corriente en lugar de los más antiguos a los que ya no se usaban, y por tanto tal vez desconocidos. Muchos egiptólogos la identifican a esta Ramesés con Avaris, la capital de los Ixos, más tarde llamada Tanis o Zoán. Es decir, que ellos, por tanto, salen de esa ciudad de Ramesés, que en esos días pues, era Avaris, Ramesés todavía no había nacido, salen de este punto aproximadamente. Bueno, aproximadamente no, desde ahí. No es que, digamos, todos los israelitas vivieran en ese momento en la tierra de Gosén. Como nos dice Ellen White, durante las plagas, mientras la manifestación del poder de Dios había encendido fe en el corazón de los siervos y había infundido terror en sus opresores, los israelitas se habían reunido poco a poco en Gosén. Es decir, que cuando caen las plagas, todo el pueblo de Israel se va reuniendo progresivamente en la tierra de Gosén, que es esa tierra del delta del Nilo. También nos dice la Biblia que hubieron 42 campamentos entre la salida desde Ramesés hasta finalmente la llegada a Canaán 40 años después. Es un número también muy curioso, ¿no? Porque evidentemente 4.000 más 2.000 años, pues sabemos que son esos 6.000 años que el pueblo de Dios debería recorrer esta peregrinación por la tierra hasta llegar a la Canaán celestial, ¿no? 4.000 años además venía Cristo en su primera venida y a los 2.000 en su segunda venida, ¿no?
Nos dice también Ellen White que esa salida de Egipto fue ordenada, no fue una salida como una desbandada, sino que todos iban organizados, agrupados, digamos, ¿no? Nos dice, no obstante, lo repentino de la huida, ya se habían tomado algunas medidas para la necesaria organización y dirección de la multitud durante la marcha, dividiéndola en compañías bajo la dirección de un líder cada una. También algo a tener en cuenta que a veces quizá no lo pensamos bien. La mayoría, el número mayor, nos dice Ellen White, de estas gentes que salieron, no tenían fe. Dice, esa multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que solo trataban de escapar de las plagas o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un lazo para Israel. Una vez más, pues nada nuevo bajo el sol. Tenemos también este dato, ¿no?, que Israel salió con todo su ganado de la tierra de Gosén. Dice Ellen White, el pueblo también llevó consigo ovejas y muchísimo ganado. Estos eran propiedad de los israelitas que nunca habían vendido sus posesiones al rey, como lo habían hecho los egipcios. Recordemos cuando hubieron los 7 años de hambre, cómo se había vendido todo Egipto sus posesiones al faraón, en cambio Israel no lo hizo y gracias a eso conservaba el ganado, y también que no todas las plagas, no sé si ninguna plaga llegó a alcanzar Gosén, la tierra de Gosén, pero como mínimo hubieron algunas que no alcanzaron la tierra de Gosén. Fue una tierra que quedó protegida de algunas de sus plagas. Nos dice Ellen White, hablando de la plaga de granizo, la ruina y la desolación marcaron la senda del ángel destructor, solo se salvó la región de Gosén, ¿no? No sé aquí si se refiere a todas las plagas o simplemente a algunas de ellas, ¿no? En todo caso, si se salvó de la plaga de granizo y de la muerte del ganado, pues razón por la cual Israel conservaba el ganado en esos momentos, ¿no?, cuando el de Egipto había sido ya totalmente aniquilado. Nos dice también que antes de salir de Egipto, el pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, exigió una remuneración por su trabajo que no le habían pagado, y los egipcios estaban tan ansiosos de deshacerse de ellos que no les negaron lo pedido. Los esclavos se marcharon cargados del botín de sus opresores. Se llevan también los huesos de José, como también sabemos. Recordemos pues, que ya se presentó este documental en el cual pues, veíamos la que muy probablemente, bueno, yo creo que seguro fue la tumba de José. Ahí vemos pues, esa forma piramidal, ahí estaban descansando sus huesos, en esa tumba donde había este personaje vestido como José, por tanto es muy difícil que fuera cualquier otro. Y además, pues un dato curioso es que esta salida de Egipto del pueblo de Israel se produce 144 años después de haber muerto José. Finalmente, pues tenemos esta situación, ¿no?, que sale pues todo Israel. Sabemos también que fueron 600.000 hombres, ¿no? Ellen White nos dice que eran 2 millones de personas. Nos dice, cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Se empeñó en que aquel gran pueblo, que contaba más de 2 millones de personas, se mantuviera en la ignorancia y la superstición. Por tanto, era una multitud enorme. Mover 2 millones de personas es algo realmente impresionante. Ahora ya nos vamos a adentrar al recorrido que hicieron, ¿no?, hasta llegar al Sinaí, y vemos en primer lugar pues, que se dirigieron a Sucot. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Nos dice el Diccionario Bíblico Adventista, el primer campamento de los israelitas después de partir de Ramesés en su salida de Egipto. Se la identifica generalmente con la ciudad limítrofe egipcia de Teku, identificada a su vez con el Tel al-Mahkutaj en el Wadi Tumilat. Es interesante ver cómo se la identifica generalmente con la ciudad limítrofe, es decir, que Sucot estaba fuera de Egipto, ahí estaba protegiendo la frontera, vamos a decir. Según Ron Wyatt, ahí en esa ciudad, que es esta que vemos aquí, en esta situación, vemos, Ron Wyatt decía que desde aquí es donde se reunían todos los ejércitos egipcios cuando querían atacar Canaán, ¿no? Era una ciudad fronteriza. De tal forma que cuando la Biblia nos dice que, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, es que realmente salieron de Egipto, de la tierra de Egipto. Salieron hasta Sucot, y Sucot ya no estaba en Egipto. Esto sería, por tanto, veríamos que llegaron el mismo día 15 en que salieron de Egipto, llegaron a Sucot.
Ponemos este dato también en esta cronología. Aquí vemos pues dónde estaba Sucot, vemos que ahí llegaba ya en esos días el canal de los faraones, que hoy en día sigue en pie, y donde pues era una construcción que llevaba hacía esta comunicación con el Mar Rojo, ¿no? Fue pues un inicio de lo que sería luego el canal de Suez, desde luego. Vemos que cuando llegan a Sucot, ahí tienen que cocer tortas sin levadura, porque deberían de andar 7 días, si tenemos en cuenta la festividad judía, que se celebraba durante 7 días, eso significaba que ellos al 7º día pues tendrían la salvación, ¿no? Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Allí ellos preparan esas tortas y Dios los pone a andar prácticamente día y noche, ¿no? Porque deben recorrer una distancia grande hasta que lleguen a Arabia, para que puedan realmente encontrar esa liberación auténtica, ¿no? Que ya se liberen definitivamente de sus enemigos. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que ellos anduvieron de día y de noche, al menos en ese primer tramo. ¿Por dónde los guió Dios para salir de Egipto? Esto es muy interesante también, porque vemos como ya de antiguo, de antes de los israelitas, en esa zona ya habían 2 rutas que comunicaban lo que era Egipto con el Éufrates. Habían 2 rutas posibles, una era la que aquí he puesto en color rosa, que iba por toda la costa de Canaán, y que finalmente pues, se desviaba a Damasco y se iba hacia el Éufrates, y vemos esta otra en rojo que iba pues, por la parte cruzando el Sinaí y luego subiendo para arriba, ¿no? Dios sabemos que no quiso llevarlos por la ruta de color rosa porque eso implicaba atravesar el territorio de los filisteos, y los filisteos, como sabemos, estaban emparentados directamente con los israelitas, con los egipcios, perdón, con Mizraim. Nos dice Mizraim engendró a Patrusim, a Caslushim, y de donde salieron los filisteos, a Caftorim. Está ahí, está mal puesta en la Biblia. Pero, por tanto, Mizraim, Egipto, estaba muy emparentado con los filisteos. Si los filisteos hubieran visto pasar por ahí a todas estas huestes esclavas para encontrar su liberación, pues les hubiera hecho la guerra y los hubiera vuelto para atrás. Nos dice Ellen White, si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Así que Dios lo que hace es llevarlos por esa ruta que tenemos en rojo, que también iba hacia Canaán, que es la ruta, curiosamente, se llama de los reyes, el camino de los reyes, un nombre conocido desde la antigüedad y que, tal como nos dice la Wikipedia, muy bien dicho, la Biblia habla realmente de este camino, ¿no? En Números 20:17 dice: así te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio. Es cuando Israel ya está a punto de dirigiéndose ya hacia Canaán. Dice, no pasaremos a través de campos sembrados o de viñedos, ni beberemos el agua de los pozos. Iremos a lo largo del camino del rey, sin desviarnos a derecha o a izquierda hasta que hayamos pasado a través de tu territorio. Es decir, que esta ruta, conocida como el Camino de los Reyes, pues era otra opción para dirigirse hacia Canaán, y es la que Dios escoge para dirigir a su pueblo. Realmente es curioso este nombre, la Ruta de los Reyes, porque si Israel hubiese obedecido, realmente hubieran acabado siendo, entre comillas, reyes de todas las naciones, hubieran tenido esa preeminencia como nación encima de todas las demás. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, que realmente Israel hubiera tenido hubiera sido el foco de atención de todos, ¿no? Si hubiera seguido este camino de los reyes pues correctamente, ¿no? Vemos aquí pues como más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, este era el camino de los reyes, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Iban armados, Israel iba armado también para enfrentar a los que ejercieran oposición. Así que en definitiva salen de Sucot siguiendo el camino de los reyes y se dirigen hacia Canaán.
nos dice la palabra de Dios que acamparon en Etam, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Bueno, ¿qué desierto? Nosotros, bueno, no se sabe exactamente, según el diccionario bíblico adventista, dónde estaba Etam. Es verdad que no se ha encontrado sus ruinas, pero según Ron Wyatt y según la lógica, pues debía estar en este punto de aquí, ¿no? A la entrada del desierto de Parán. Esto que os pongo aquí en rosa son muy aproximadamente dónde debía situarse cada desierto que nos habla la Biblia, insisto, muy aproximadamente, porque es difícil poner las líneas, pero si Etam estaba ahí, pues estaban a punto de entrar en ese desierto de Parán. Ron Wyatt, como digo, en el documental que presenta su mujer Mary Nell Wyatt, pues sitúa Etam en esta posición, así que tendríamos que ellos hacen este recorrido hasta Etam, ¿no? Cuando llegan a Etam sucede algo, ¿no? Sorprendente, que es que Dios les hace volver un poco para atrás y ya los dirige hacia esa playa de Muweiba, ¿no? Como hemos visto tantas veces. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Vamos a ver dónde estaba esto. En primer lugar vemos aquí como de Etam los hace retroceder un poco, los hace bajar por el Wadi Watir. Un wadi eran estos desagües naturales por donde cuando llovía mucho se iba toda el agua hacia el mar, y los dirige pues a esa playa de Muweiba. Es una playa que además hace 8 kilómetros por 4, es decir, es un espacio enorme donde cabían perfectamente esos 2 millones de personas, ¿no? Los hace bajar por este Wadi Watir, en una columna que sería larguísima porque eran 2 millones de personas. Hoy en día ahí hay una carretera que te lleva hasta esa playa, y aquí vemos pues esa extensión enorme a donde fue a desembocar el pueblo de Israel delante de las costas de Arabia. Desde la playa, pues por lo visto se ve la otra costa, la costa de Arabia. Vemos aquí pues esta playa de Muweiba, lo grande que es, y vemos pues que tuvieron que recorrer unos 90 kilómetros aproximadamente de Etam hasta Muweiba. Los sitios que hemos leído, ¿dónde estaban o qué significan, ¿no? En primer lugar, los dirige hacia Pi-Hahirot, un nombre que según el diccionario bíblico adventista significa el cañaveral. Por tanto, en Muweiba había un cañaveral frente al que deberán acampar. Sabemos que ahí iban a desembocar todas esas aguas de lluvia a esa playa enorme, y bueno, pues ahí por lo visto pues debería haber un cañaveral, ¿no? Hacia Migdol dice también, ¿no?, que Migdol significa torre o fortaleza, y en la playa de Muweiba pues todavía se conservan los restos de una fortaleza, que son estos, ¿no? Todavía pueden verse ahí, una fortaleza egipcia. Ahí por lo visto era una zona a proteger por Egipto, porque sabemos que en toda esa península del Sinaí pues estaba lleno de minas de metal que debían defender, ¿no? Y finalmente nos dice que delante del mar y de Baal-Zephón. Baal-Zephón significa señor del viento del norte. Bueno, hay algunos que dicen que se refiere a Arabia, otros que se refiere pues a que era una zona donde el viento pegaba mucho. Bueno, no se aclara muy bien a qué se refería con Baal-Zephón, pero probablemente se refería a Arabia, ¿no? Tenemos aquí pues esta distribución de esta playa a donde llegan. Vemos la columna que instaló al parecer Salomón para conmemorar ese paso del Mar Rojo del pueblo de Israel. Vemos esta columna que se conserva en la orilla de Egipto. Sabemos también que la que hay en Arabia pues no ha llegado hasta nosotros, porque cuando Ron Wyatt la descubrió, al cabo de poco de comunicarlo a las autoridades de Arabia, pues la retiraron de ahí y ya no se sabe dónde ha ido a parar, ¿no? Vemos cómo pasaron por esta especie de plataforma en medio de estas dos orillas, una plataforma muy probablemente hecha por estas arenas aluviales, ¿no?, de este Wadi Watir, que venía con tanta fuerza, hemos visto, ¿no?, de toda esta zona, ¿no?, todo esta wadi, y pues iba a desembocar en esta playa, y todos estos sedimentos, pues me imagino yo que con los años pues acabó haciendo pues esta especie de plataforma, ¿no? Vemos por dónde cruzaron. Vemos que fue un cruce de unos 16 o 17 kilómetros los que tuvieron que andar por en medio del mar.
Y aquí vamos a responder la pregunta que hacía en la presentación de este culto, ¿no? Si hubo un Armagedón antes de la entrada a Canaán. En primer lugar, vemos cómo cuando se cierran las aguas, ahí se destruye todo el ejército de Faraón. Todo el ejército que iba con carros, que iban montados en carro. Era, por tanto, prácticamente el grueso de sus fuerzas, ¿no? En esta situación, nosotros imaginemos qué pudo pasar, ¿no? Pues lo más probable que pasara es que todo el ejército desplegado en Canaán, porque sabemos que Egipto en esa época dominaba Canaán, tuviera que volver rápidamente para cubrir esa falta de ejército que se produjo en Egipto. De repente se quedaron sin ejército, con la élite de su ejército se quedaron sin, ¿no? Como digo, en esos días de Moisés, Egipto dominaba todo Canaán. Si el ejército de Egipto es destruido en el Mar Rojo, es de suponer que todo el ejército de Canaán se replegó para cubrir esas bajas. Esto podría ser una simple especulación. Lo que pasa que nosotros, una vez más, los datos históricos encajan como un guante en este relato que estamos haciendo, ¿eh? Vamos a leerlo. Dice: revuelta cananea. Al final de la regencia de la reina faraón Hatshepsut, por tanto, hacia 1490, cuando hay el éxodo, los gobernantes de la antigua Retenu, que esto se refiere tanto a Canaán como a Siria, no a Siria, tanto Canaán como Siria, intentaron liberarse del yugo de la hegemonía egipcia. Tutmosis III, que fue el que vino después del éxodo, sucesor de su madrastra Hatshepsut, tuvo que lidiar desde el primer momento de su reinado con estos levantamientos. Retenu, o Canaán y Siria, se alió con el reino de Mitanni, que hemos visto antes, ese reino poderoso que era el que hacía sombra a Egipto, en las orillas del Éufrates, y con el de Kadesh, que era también otro reino hurrita, de origen hurrita, en cuya fortaleza encontraban refugio. A esta alianza se unió también Megido, y aquí es donde vamos, ¿no? Megido, que es Armagedón, ¿no? Armagedón, Magedón viene de Megido, por tanto Megido y Armagedón es el mismo punto. A esta alianza, por tanto, se le unió también Megido, ciudad de importancia estratégica por su situación geográfica en el valle de Jezreel, tras el Monte Carmelo y el Mediterráneo, desde donde se podía controlar la ruta principal entre Egipto y Mesopotamia. El rey de Kadesh asumió el mando de esta coalición. Así que tenemos esta situación cuando el ejército del faraón es destruido en el Mar Rojo, pues sube al poder al cabo de un tiempo Tutmosis III y él dedicará su vida, vamos a decir, a reconquistar Canaán, porque ahí había habido una revuelta y ante ese vacío de poder que supuestamente se produce al volver esas tropas egipcias rápidamente hacia Egipto, se produce ese vacío de poder que promueve ese levantamiento. Tutmosis III se dedicará a lo largo de su vida de recuperar pues, ese dominio, ¿no? Y esto lo vemos aquí, ¿no? Política exterior de Tutmosis III. En los 34 años que Tutmosis III gobernó completamente solo, emprendió numerosas campañas, tanto en el Próximo Oriente como en Nubia, y emulando a su abuelo, el gran Tutmosis I, realizó numerosas conquistas, ¿eh? Eso es lo que hizo Tutmosis III, el faraón que subió después de morir el faraón y todo su ejército en el Mar Rojo. Y aquí es donde viene pues, lo de la batalla de Megido, que esto es algo realmente que llama mucho la atención, ¿no? Resulta que Tutmosis III, para recuperar Canaán, inició toda una serie de campañas que culminaron con esta batalla de Megido, esta batalla del Armagedón realmente, que ocurrió en el mismo sitio donde nosotros sabemos que ocurrirá también una batalla literal cuando se aproxime ya esa venida de Jesús, cuando se aproxime esa entrada a Canaán. Por tanto, pensemos que justo antes, poco antes de que Israel entrara en Canaán, hubo una batalla también en Armagedón, ¿no? Que venía, pues, una vez más, bueno, es un paralelismo que realmente pues, sorprende, ¿no? Vamos a leer lo que fue la batalla de Megido del siglo XV. Dice: la batalla de Megido se libró entre las fuerzas egipcias, bajo el mando del faraón Tutmosis III, contra una coalición cananea comandada por el rey de Kadesh, para dirimir la soberanía sobre Canaán. La fecha más comúnmente aceptada de su desarrollo es el 16 de abril de 1457. Esto, evidentemente, ya sería el último año de gobierno de Tutmosis III. Podría ser,
pero también hay otras fechas que apuntan algunos autores que la sitúan en el 1482, esto sería 8 años después de la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo, o en el 1479. En todo caso, dice, terminó con una victoria egipcia que obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megido, donde posteriormente fueron asediados y vencidos. Con el restablecimiento de la dominación egipcia en Canaán, Tutmosis III comenzó un reinado en el que el imperio egipcio alcanzó su época de mayor expansión. Por tanto, vemos cómo después de esa batalla Tutmosis III todavía estuvo gobernando bastantes años, o sea que nos sitúa la fecha de 1482 como la más probable. Se da esta disparidad de fechas porque unos utilizan la alta cronología y otros utilizan la cronología media, digamos, ¿no? Y esto te dará un año u otro, depende de cómo tú leas la estrella Sirio. Hago un paréntesis. Si tú consideras que las lecturas los egipcios de la estrella Sirio la hacían desde Heliópolis, te da una fecha. Si la hacían desde Tebas, que está más abajo, entonces te da otra fecha. Pero lo importante es que hay una diferencia de unos 20 años, pero que nos marca un poco por dónde van los tiros, ¿no? Dice, es la primera batalla de la historia de la que existe una relación histórica detallada. En ella se registra por vez primera la utilización del arco compuesto y se da el primer recuento de bajas. Bueno, pues a mí realmente me llamó la atención. Aquí tenemos pues esta ciudad de Megido, donde hubo esa batalla, quizá la primera batalla, bueno, quizá no, realmente según los datos que tenemos hoy en día, la primera batalla en ser documentada bien de lo que sucedió ahí. Bueno, pues sabemos que antes de la entrada a Canaán también habrá otra batalla llamada Armagedón, pues no deja de llamar la atención, ¿no? Bueno, vamos a retomar el relato, dicho esto, y nos vamos otra vez a donde estábamos, que es cuando cruzan el Mar Rojo. Ya esto lo hemos visto muchas veces, como buceando en esa zona se han encontrado estos restos. Tenemos en la tercera diapositiva, tenemos estas ruedas de carro que no están recubiertas de coral porque está hecha de oro, con lo cual el coral no se adhiere. Vemos también que estos 4 radios pues eran los carros como eran en Egipto, pero que justo en la época de la dinastía 18 los carros se hicieron con 8 radios, ¿no? Y que alguna de estas ruedas tenían 8 radios, con lo cual llegan a la conclusión de que este ejército que fue destruido en el Mar Rojo era de la dinastía 18, como sabemos todos, ¿no? Llegan finalmente a la otra orilla, ahí pues alzan el canto de Moisés, ¿no?, para dar gracias a Dios por esta liberación, y según James Ussher esto ocurrió pues el 21 del mes primero, ¿no?, es decir, el 21 de Nisan. ¿Por qué? Porque las fiestas de los panes sin levadura pues nos hablan de 7 días, y que llegado pues el octavo pues hay o en el séptimo día hay esa liberación, mejor dicho, ¿no? Entonces ellos hacen los cálculos pues de que realmente Israel cruzó esta distancia, que son pues 340 kilómetros aproximadamente, ¿no?, en 7 días, ¿no?, hasta llegar a la orilla de Arabia. Esto querría decir que ellos tuvieron que estar andando 50 kilómetros al día, con lo cual, pues si esto realmente fue así, andaron día y noche prácticamente, ¿no?, tal como nos dice también pues la palabra de Dios, dice, ya lo hemos leído antes, que a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que esos 7 primeros días realmente hicieron un gran sprint, ¿no?, hasta llegar a cruzar. Por tanto, vamos a dar credibilidad a James Ussher una vez más y vamos a poner pues esta fecha del 21 de Nisan. Llegan a la zona de Arabia, del año 1490 a.C. Desde allí, Moisés los mueve hacia, o Dios, mejor dicho, los mueve hacia la zona de Mara, ¿no? Vemos pues cómo ellos llegan al desierto de Shur, ¿no?, llegan al desierto de Shur, aquí lo pone, ¿no?, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua hasta que llegan pues a Mara, ¿no? Aquí vemos el desierto de Shur, donde debía estar aproximadamente, vemos el punto donde llegan y este sería pues la orilla donde van a parar, la orilla de la zona de Arabia, que si Dios quiere pues visitaremos en próximas semanas, y desde ahí, como digo, pues se fueron hacia Mara, que Mara pues llegan, si llegaron el 21 a la costa de Arabia, pues llegan a Mara el día 24, allí es donde Moisés pues
tira este árbol para endulzar las aguas, porque eran aguas amargas, para hacerlas potables. ¿Y dónde estaba Mara? Bueno, pues Mara debía estar entre lo que es la playa donde llegaron, y la zona de Elim, que según todos, incluido Ron Wyatt, estaba en esta inscripción que vemos abajo, 70 palmeras, ¿no? Estaba en ese punto de ahí. A la derecha vemos lo que era el monte Sinaí, con lo cual Mara debía estar en algún punto de esta travesía, ¿no? No sabemos dónde. Finalmente llegan a Elim, donde había, nos dice, 12 fuentes y 70 palmeras. Elim, por tanto, justamente hoy en día todavía hay esta zona marcada aquí, donde podemos ver pues estas palmeras, todavía existen, otras, pero todavía existe el mismo entorno, me refiero, y también existen pues estos 12 pozos, ¿no? Con lo cual Ron Wyatt y muchos dicen que efectivamente pudo ser por donde pasó el pueblo de Israel. Luego, un dato que muchas veces se olvida: desde Elim no se van al desierto de Sur, sino que antes acampan junto al Mar Rojo, nos dice Números 33, dice: salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Por tanto, de ahí se mueven otra vez hacia el Mar Rojo. Aquí es pura especulación, pero el único sitio desde Elim donde realmente puede moverse 2 millones de personas y acampar, muy probablemente sea esta zona que vemos aquí, esta playa de Magna, que justamente ahí pues hay un sitio conocido por los árabes como Springs of Moses, donde hay una serie de aguas, de fuentes, donde bueno, es un espacio grande con agua dulce y muchos creen, por ejemplo hay este escrito que encontré, hablando de este sitio, que dice lo siguiente: estas milagrosas aguas cristalinas prometen a los visitantes una experiencia espiritual, ya que el profeta Moisés vino a beber agua en uno de estos pozos después de cruzar el Mar Rojo y llegar a Magna. El pozo de Moisés, el pozo del profeta Musa, o popularmente llamado Bir al-Saidni, contiene agua cristalina que sale de la tierra en diversos sitios. Bueno, pues sería realmente una posibilidad, ¿no? Si realmente este fue el sitio donde acamparon al lado del Mar Rojo, luego se mueven hacia el desierto de Sin. Dice Éxodo 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Aquí ya nos vuelve a dar una fecha concreta, el 15 del segundo mes, por tanto, aquí tenemos ya otro dato que anotaremos. ¿Dónde estaba esta entrada del desierto de Sin? Bueno, si nos dice que estaba entre Elim y el monte Sinaí, pues bueno, pues ese podría ser también un punto. Insisto, esto es totalmente especulativo, pero bueno, podría ser un punto en el cual nos indica pues, el versículo, ¿no? La entrada del desierto de Sin. Allí Dios pues les da, bueno, nos dice que fue el día 15, ¿no? Del segundo mes. Además nos dice que también ahí se les dio al pueblo de Israel el maná, ahí es donde ellos reciben el maná por primera vez, así que lo anotamos, ¿no? Llegan al desierto de Sin el 15 de Iyar, un mes después de la salida de Egipto. Finalmente salen de Sin y se dirigen hacia Refidim, pasando por Dovka y por Alús. Una vez más, pues esto es especulativo, pero si Refidim podría ser esta zona de aquí, ahora os diré el por qué podría ser esa, y pasaron entre Alús y Dovka. Vemos siempre el monte Sinaí a la derecha. Nos dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, que cuando llegan a este punto de Refidim, el pueblo se queja de que no tiene agua, y es cuando pues, Dios hace mover a Moisés junto con estos ancianos hacia un punto donde golpeando saldrá agua, y esa agua, por la pendiente, llegará hasta el campamento de Israel, ¿no? Bueno, esta podría ser
este podría ser un planteamiento, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta la pendiente y todo, la roca de Oreb está ahí, bueno, pues si Refidim estaba en ese punto, ahora actualmente ahí hay una mezquita, ahí sabemos también que Moisés hizo un altar, bueno, pues si Refidim estaba ahí, pues esa agua saliendo de la roca de Oreb pues hubiera podido llegar hasta ese punto. Quizá Refidim estaba en otro punto, quizá estaba más arriba o estaba, no lo sé, porque ahora cuando vayamos, pues ojalá podamos todo esto irlo poniendo en su punto, ¿no? Pero sería una posibilidad. Por tanto, este sería un planteamiento, ¿no? Desde Refidim reciben esta agua de la roca. Aquí tenemos pues la roca que ya hemos visto también tantas veces. Ahí es donde pues son atacados por Amalek, ya estamos terminando, son atacados por los amalecitas, y ahí es donde pues se produce esta escena, en donde tanto Aarón como Ur pues sujetan los brazos de Moisés para contener al ejército amalecita. Según la tradición judía, este Ur quizá pues dicen era el esposo de María, de la hermana mayor de Moisés y Aarón. Allí también en Refidim pues reciben tanto a Jetro, su suegro, como a Séfora, su mujer, y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, y finalmente nos dice que se mueven de ahí y llegan finalmente al desierto de Sinaí. Nos dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Nos dice el comentario bíblico adventista, literalmente en ese preciso día, quizá el primer día de Sivan, que era el tercer mes, tal vez el 15º. La tradición judía colocó este acontecimiento en el primer día del tercer mes del año judío. Bueno, ¿por qué lo colocan en el primer día? Nosotros también, bueno, yo pienso que seguro que fue así, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, vamos a leer esto que he escrito, llegan en el mes tercero, en Sivan, que es mayo-junio, teniendo en cuenta que el Pentecostés, que conmemoraba la entrega de la ley, se celebraba el día 6 de Sivan, ¿no? Podemos deducir que Israel entró al desierto del Sinaí el día 1, acampó a los pies del Sinaí entre el día 1 y el día 3, y finalmente pues Moisés subió al monte el día 3, tal como nos dice la palabra de Dios, ¿no? que subió a la presencia de Dios, y que Dios le dijo que al cabo de 3 días se presentaría ante el pueblo, y eso fue el día 6, ¿no? Y que en 3 días después, el día 6 de Sivan, Jehová proclamó los 10 mandamientos del pacto eterno al pueblo. Y ante el terror del pueblo, Moisés acabó de recibir solo las leyes que acompañaban los 10 mandamientos. Por tanto, si el 6 de Sivan fue el momento en que reciben la ley, pues deducimos, ¿no?, que efectivamente entran en el desierto del Sinaí el día 1 de Sivan, 45 días después de la salida de Egipto. Así que este pudo ser también un recorrido que ellos pudieron hacer, ¿no?, hasta llegar a este campamento del Sinaí. Bueno, yo he intentado seguir un poco por donde van hoy en día las carreteras, ¿no?, que se han construido después. Nosotros sabemos que tantas veces las carreteras se construyen en sitios donde ha sido paso durante centenares de años de gentes, y los sitios en general pues más idóneos para transitar, ¿no? Bueno, pues además este esquema, esta forma así, ¿no?, de que baja, luego sube y luego vuelve a bajar, este también era el recorrido que apuntó Ron Wyatt, ¿no? Y nada más, pues hasta aquí este culto. Si Dios quiere, pues nosotros vamos a visitar esta zona en el mes de diciembre, y pedimos pues la oración de todos y la ayuda de Dios para que podamos realizar esta labor pues con su ayuda, ¿no?, y que realmente nos dirija para que podamos pues poner más luz en todo esto, ¿no? Y nada más, pues vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, Señor, una vez más te damos las gracias, Padre, por habernos creado, por dirigirnos en este mundo tan complicado que se está poniendo. Ayúdanos a hacer siempre lo correcto, danos las fuerzas y las ganas de hacerlo, pon en nosotros ese buen hacer que tú quieres, y por favor dirígenos también en este sábado para que todo lo que se haga sea en tu conformidad. Todo te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.